especialmente para el hígado graso. Podemos introducirlo a nuestro organismo a través de pescados, cangrejos o langostas infectadas. Hay otras especies, por ejemplo, la fasciola hepática, la especie ya indica que hace su daño a nivel hepático. También tenemos la Clonorchis sinensis. La duela intestinal desarrolla su actividad patógena a este nivel. Tenemos la fasciola buschii y el heterofy. Hay otra duela, que es la duela pulmonar, el Paragonimus westermani. Todas ellas tienen la misma característica de lo que vamos a indicar sobre la fasciola hepática. La diferencia es dónde se aloja y produce su actividad virulenta. Morfología. La fasciola hepática generalmente lo encontramos en esa planta acuática llamada Nasturtium officinalis. Tiene una forma lanceolada de 2 a 4 centímetros de largo por 1 a 1.5 de ancho. No tiene tejido, es un tegumento. Está formado por tegumento. Tiene 2 ventosas, la peribucal y la otra ventral o acetábulo. Vamos a ver ahorita en dibujo. Es hermafrodita, pero aquí en los libros indica hermafrodita. El término correcto es monoico, porque el término de hermafrodita está dirigido a los vegetales y no a los animales. Por lo tanto, he colocado esta palabra en esta diapositiva para explicarle que la fasciola hepática y las otras especies son monoicas, es decir, se autofecundan. Ellos mismos tienen sus 2 sistemas de reproducción dentro de su tegumento. Tiene intestino muy ramificado que termina en 2 ciegos. No tiene cavidad anal o citospigio. Por lo tanto, es un parásito sumamente selectivo y calculador para su consumo diario y mantenerse vivo. Aquí tenemos la fasciola hepática con la ventosa oral, ventral, porogenital, intestino ciego, úteros, canal de Launer, testículos, glándulas vitelógenas, testículos, conductos eferentes, ovarios. Por lo tanto, este trematodo es monoico. Se autofecunda. Los estadios. Inicialmente, del huevo, al estallar los huevos salen los miracidios. Estos miracidios tienen 2 rutas: transformarse en redia directamente o en esporoquistes. Y estos esporoquistes se pueden transformar en redias. Estas redias tienen que buscar algún huésped y se transforma en cercaria. Estas cercarias buscan el huésped, que es un caracol. Y ese caracol le gusta vivir a temperaturas de 4 a 8 grados
en aguas cristalinas y de curso lento. Por eso les decía al comienzo que esta parasitosis no vamos a tenerla nunca nativa por esta condición. Acá nuestras temperaturas son elevadas, los ríos son turbios y la corriente es muy fuerte. Por lo tanto, no vamos a tener el huésped intermediario. Esta cercaria posteriormente se transforma en metacercaria, que es la que se pega en el Nasturtium officinalis. Y de ahí los animales lo consumen, el ser humano lo consume, para luego volverse a transformar en miracidio. Entonces, la fasciola y todas las otras especies que vamos a ver tienen miracidios, esporoquiste, redi, cercaria y metacercaria. Estos son los estadios de la fasciola acuática. Dependiendo la edad, tenemos esto. Esta es la colección de fasciola hepática que tenemos en el laboratorio de parasitología de la facultad. Tenemos formalizados de diferentes edades. Y estas son las características que tenemos. Esto tenemos en grandes cantidades porque en nuestra práctica profesional en el Hospital Universitario Japonés hemos obtenido todas estas muestras. Lastimosamente estamos en clase virtual. Los huevos se caracterizan porque tienen un opérculo, una membrana gruesa. Su estructura, conforme va madurando, se va transformando las diferentes formas hasta llegar a un miracidio o a una redia. El ciclo de vida. Observemos el mecanismo de contagio que tiene la fasciola. Es a través de agua, alimentos y manos contaminadas con metacercaria. Metacercaria, que podríamos decir que es el quiste de la fasciola hepática. Ingresa vía oral, no cumple el ciclo de los, le gusta vivir a nivel del hígado. Ahí se transforman los quistes. Pueden desarrollar los adultos. Posteriormente es eliminado por las heces, los huevos. Estos necesitan el agua dulce para embrionar. Una vez embrionado, madura y se transforma en miracidio. Y estando en el estadio de miracidio, necesita de este huésped intermediario. Este huésped intermediario, sus condiciones de vida es de 8 a 4 grados centígrados, aguas transparentes y de curso lento. Este miracidio, a través de los pies, ingresan a su interior, se transforman en esporquiste, en redia y vuelven a salir al medio ambiente, es decir, en el agua del río, en forma de cercaria. Estas cercarias van a migrar próximamente al Nasturtium officinalis, que es la planta acuática donde se adhieren las metacercarias e ingresan al ser humano. Este es su ciclo evolutivo. Quienes consumen este vegetal, esta planta, va a infectar. Este caracol es muy pequeño. Aquí tenemos el ligneo lignae, que es el caracol
huésped intermediario de la fasciola. Tenemos nosotros la fosaria y la pseudosuccinea, que normalmente acá en el oriente boliviano son gigantes. Lo conocemos con el nombre de turo y generalmente se presentan en lagunas que antes eran cursos de ríos. Este no tiene más grande su tamaño de 2 centímetros. Después los otros huéspedes intermediarios no transmiten la fasciola. Entonces, el género Lignae es el responsable para mantener el ciclo de vida de este parásito. Patogenia. Como toda enfermedad parasitaria, los primeros 15, 21 días es asintomática. Cuando ingresa, va directamente a nivel hepático, produce la obstrucción biliar, hay hipersensibilidad, el cual es un indicador de la presencia de esa parasitosis. Es que se presente de repente un problema alérgico y desaparece, hay que sospechar de eso. Además, que las personas tienen que estar viviendo o que hayan vivido los últimos 6 meses en el altiplano. Patología. Produce inflamación peritoneal con exudación serohemática. Puede presentar adherencia al diafragma. La cápsula de Gleason presenta un engrosamiento muy agresivo. Hay infiltración leucocitaria, produciéndose posteriormente accesos necróticos, hiperplasia de los conductos biliares. Como ven, es un serio problema para el ser humano. ¿Por qué? Porque a nivel hepático, en el hepatocito, es que se producen todos los procesos bioquímicos de nuestro organismo. Y al alterar todo este sistema, pues altera todo el sistema metabólico, anabólico, catabólico del ser humano. Es un problema serio. Podemos ver hígados humanos cómo la fasciola va destruyendo poco a poco, obstruyendo los conductos, alterando la función hepática y por último necrosando cualquiera de los lóbulos hepáticos. Esta es la fasciolosis. Sintomatología. Lo primero que tenemos que consultar con el paciente es su origen, de dónde es, qué tiempo estuvo por el altiplano y observar al inicio es asintomático y por la obstrucción de los conductos hepáticos puede haber ictericia, hepatomegalia, dolor abdominal, diarrea. Por lo tanto, como ven, son síntomas generales, no son muy específicos. Y lógicamente, al alterar la función hepática, se altera todo el metabolismo, especialmente el ciclo de Krebs, puede producir anorexia y ese paciente va consumiendo sus propias sustancias nutritivas. Diagnóstico. Ante un trastorno hepatobiliar, hay que sospechar de esta parasitosis. El laboratorio puede ayudar con los exámenes de laboratorio que ya conocemos,
normalmente concentración por flotación o centrifugación. Epidemiología. Oigan, hacer una zoonosis y de animales del altiplano es un problema de salud, porque podemos consumir estos animales, nos ayudan a dar leche, cuero, lana. Lo que tendríamos que hacer es el control del berro, el Nasturtium officinalis, que muchas veces nosotros lo consumimos también como ensalada. Pero por suerte en Santa Cruz no tenemos en forma local o nativa, porque no tenemos las condiciones para que el huésped intermediario pueda desarrollarse. Prevención. La mejor forma de destruir al caracol es con sulfato cúprico en una concentración al 1%. Pero dirán, el sulfato cúprico es venenoso. No. Recuerden que el sulfato cúprico es un metal que activa las enzimas que ayudan a la síntesis y transformación de todas las sustancias hemáticas, las que ayudan a la formación de la hemoglobina. Por lo tanto, podemos consumir el sulfato cúprico en las aguas que derramamos para controlar los caracoles. No hay problema. Descontaminar los cultivos de berro. En el altiplano es muy delicioso, lo consumen bastante. Desecar los charcos o zonas pantanosas e infectadas. Pero es muy difícil en el altiplano. Cada vez que hay el de hielo, pues se producen este tipos. Y el caracol pues puede estar por mucho tiempo enterrado en el barro y después salir en tiempo de lluvia. El comer berro crudo bien lavado y descontaminado es una buena medida. Tratamiento. Aquí el criterio médico aconseja el tratamiento. No se le tiene que dar bitionol, de hidroemetina o triclavendazol, así por así. Hay que evaluar al paciente en todas las condiciones. Recuerden que tiene una disfunción hepática y todo principio activo va a alterar, acelerar, aumentar esta disfunción. Entonces, este tratamiento, de acuerdo al estudio y el análisis o el criterio médico, se lo hace. El Clonorsi sinensis. Es otra duela. Tiene la misma característica de la fasciola hepática, pero ahora aquí ya intervienen dos huéspedes. El caracol ligneo y el huésped secundario, los peces de agua dulce. Este es el Clonorsi sinensis y es característica y es típico. Los huevos de Clonorsi sinensis se caracterizan porque tienen un opérculo. Es muy típico. Así lo podemos identificar. Pero si tiene fasciola o duela, las afecciones son similares
los síntomas dependiendo de dónde se aloja. Otra, la fasciola Buschke o duela intestinal. Tiene el mismo ciclo de la fasciola hepática. Pero esta vez aumentamos otro huésped, el cerdo. Se presenta en todas las características que hemos visto. La fasciola Buschke es mucho más pequeña que la fasciola hepática, pero son similares. La diferencia en tamaño puede estar de 4 a 5 hasta 8 centímetros. Los huevos también tienen opérculo, pero son estos opérculos apenas perceptibles. Si hay que hacer un diagnóstico parasitario, el microscopista tiene que estar bien entrenado. Otra duela, el heterofile o duela intestinal. Tiene las mismas características, pero esta vez ya interviene aves, gato y perro. Y su afección es a nivel intestinal. Tiene el mismo ciclo. El caracol y los peces pequeños de agua dulce. Este heterofile mucho más pequeño, de 1 a 2 centímetros. Los huevos son mucho más pequeños. Uno de los huéspedes intermediarios son los peces de agua dulce. El Paragonimus westermani tiene las mismas características de la fasciola hepática, pero esta vez interviene otro intermediario, que es un copépodo o crustáceo, para que pueda producirse esta afección. Se lo conoce también con duela pulmonar y ahí nos indica a qué nivel desarrolla su actividad. Es un parásito muy grande, rápidamente identificable. Los huevos tienen la misma característica de todas las fasciolas. Eso Recording stopped. es lo que íbamos a ver la primera parte. A continuación viene el otro para concluir nuestro programa. Quiero indicarles